Hola chicos, bienvenidos a esta segunda clase de artística virtual de este segundo periodo. Vamos a continuar con el tema de aprendizaje por proyectos que hemos planteado desde la clase anterior. O sea, vamos a continuar con la creación de este proyecto de biblioteca de historietas bosquecinas. Entonces, recomendación antes de empezar: recordar esos hábitos de higiene, de prevenir, lavarnos las manos constantemente y pues estar muy atentos a lo que el gobierno nacional nos vaya diciendo que tenemos que ir haciendo y qué es lo que no debemos hacer. Bueno, ya para iniciar en la clase, hoy vamos a conocer qué es el argumento en la historieta. ¿Qué significa el argumento en una historia? La historieta tiene mucho que ver con la narración, tiene mucho que ver con los cuentos o tiene mucho que ver con la historia. La historieta lo que hace es plasmar una ilustración de algunas cosas que ocurren a raíz de un contexto o de una historia ficticia que podemos imaginarnos o que podemos crear. Entonces, ¿el argumento qué es? El argumento es el hilo que se entreteje detrás de cada episodio, detrás de cada historia. Por ejemplo, el argumento de Superman es que él vivía en Krypton y sus padres, por protegerlo, lo lanzaron a otro planeta que fue la Tierra, y bueno, que cayó en Estados Unidos Superman. Ese sería el argumento de esa historieta. Por ahí he visto algunos episodios de DC Comics que nos muestran que qué pasaría si Superman no hubiera caído en Estados Unidos, sino que hubiera caído en la Unión Soviética, en Rusia. Eso cambiaría completamente el argumento de Superman. Entonces, vamos a dejar claro que el argumento es la historia principal sobre la cual se van creando otras historias como episodios de los hechos que van ocurriendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, para crear este argumento tengo que definir cuáles son los personajes principales, cuáles son sus características físicas y cuáles son sus características del contexto, o sea, dónde viven, qué hacen, cuántos años tienen. Entonces, eso lo tenemos que definir para poder crear nuestras propias historietas. Ahora, esto tenemos que reflejarlo en storyboard. ¿Cómo? Creando personajes con rasgos físicos característicos y el lugar en donde ellos viven. Vamos a ver, les voy a proyectar la pantalla del celular para ver cómo podemos desarrollar esta actividad que quiero proponerles para esta semana, que no es más sino crear los personajes principales de nuestra propia historieta. Entonces vamos a entrar por aquí a Storyboard. Ya estamos en la pantalla principal. Recuerden, entramos aquí por crear una línea del tiempo o una historieta. Aquí ustedes ya han trabajado, entonces si quieren pueden continuar con lo que ya habían hecho o podemos iniciar nuevamente. Yo voy a tomar esta opción para volver a comenzar. Entonces yo digo, mis personajes principales van a estar en la gran ciudad, van a ser personas que viven en la ciudad, que se mueven, digamos, entre grandes rascacielos, personas que van a ser dueños de empresa, que van a ser, digamos, de dinero, y pues esa va a ser el contexto de mi historia. Entonces, los personajes principales que voy a crearle, recuerden que por esta ventanita, esta, digamos, pestaña, es que yo puedo pasar a ver los personajes. En Scenes puedo ver los diferentes fondos que la herramienta me proporciona, ¿sí?
Aquí hay muchos, hay gran diversidad, hay infinidad de fondos que podemos utilizar. Ahora, recuerden, en caracteres es que podemos escoger estos personajes. Entonces, como yo decía, van a ser personas de dinero, van a ser personas empresarios que van a llevar, digamos, el hilo de la historia, la conducción de la historia. Vamos a encontrarlos por acá. Aquí hay una que me pareció muy bonita, esto. Entonces aquí yo la agrando y le empiezo a cambiar esos rasgos físicos como yo quiero modificarla. Importante, los cambios físicos que le hagamos tienen que ser iguales en cada uno de los episodios que vamos a ir desarrollando. Después les voy a mostrar, o después vamos a crear nuestro primer episodio. Ahora quiero que nos centremos en crear esos personajes principales. Entonces, el cabello de mi personaje principal, digamos, siempre va a ser negro. La piel siempre va a ser un color clarito, muy claro. Y el vestido que va a utilizar va a ser azul. Eso por hacer un ejemplo de la que sería la protagonista de mis historietas. El otro protagonista entonces es este hombre. También se ve muy acorde a la temática que voy a manejar, que son personas acaudaladas o personas con una buena posición social y que viven en la gran ciudad, ¿vale? Entonces ahí voy a definir el color del cabello, el color de ojos, el color de la ropa que utilizan y demás. Entonces aquí ya los tenemos en un contexto. Vamos a escoger otro contexto. Vamos a ver. Cuando estén, digamos, en la Casa Blanca, ellos también se mueven en la política. Entonces también es muy acorde esta escena. Igual acá. Lo que tengo que hacer es que estas características tienen que quedar en este personaje. Entonces la voy a actualizar para que quede con las mismas características y pues poder utilizarlo como si fuera digamos parte de la historia o el contexto en donde ella vive o donde ella normalmente puede encontrarse inmersa. Entonces esa es la actividad. Vamos a crear tres escenas en diferentes contextos, o sea, en diferentes fondos que sean relacionados con los personajes principales, y vamos a poner las mismas características físicas en los personajes en cada una de las historias, ¿vale? ¿Cuántos personajes principales tenemos que hacer? Eso depende de la historia que nosotros queramos imaginarnos o contar. En este caso yo estoy mostrando solo 2 personajes principales, pero ustedes pueden inventarse 3 o 4 personajes de acuerdo a lo que quieran. Yo les recomiendo por lo menos 2 personajes principales, y de ahí en adelante la historia puede tener unos entramados muy creativos y va a poder tener unos giros dramáticos muy interesantes. Entonces, como lo ven, aquí ya tengo mis 3 escenas con los mismos personajes en diferente contexto. Bueno, en esta me faltó. Este personaje lo estoy creando sin muchas modificaciones. La idea es que los personajes sean auténticos, no como el ejemplo que yo les estoy dando, para no hacer tan largo el video, ¿vale? Entonces modifíquenle lo más que puedan, personalicen los personajes para que sean muy auténticos y se puedan diferenciar en los diferentes episodios. Ya una vez terminamos de hacer este procedimiento, vamos a esta opción que es guardar. Nos dice que esperen
que si queremos podemos ponerle un título. Entonces, personajes principales. Y guardar. Aquí, no close de cerrar, sino save storyboard, que significa guardar. Le damos guardar y nos va a mandar a otra pantalla. Observen, normalmente esto ocurre cuando guardamos y nos muestra aquí estas opciones. Interesante que ya empecemos a explorar cómo crear la imagen final, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo dar en donde dice descargar o download en inglés y selecciono simplemente el formato en el que lo voy a exportar o lo voy a descargar. Yo les aconsejo que utilicen el PDF porque en la plataforma no hay dificultad para poder enviarlo y para poder compartirlo. Entonces descargamos en PDF y pues la historieta ya empieza a descargarse. Observemos, por aquí la voy a mostrar el resultado final de esta descarga. Aquí la tenemos, ¿sí? En descargas la podemos ver. Vamos a abrirla por acá, un momento. No sé si por ahí la están viendo. Bueno, ya verifiqué, si la estamos viendo. Y así quedaría nuestra imagen. Nos la muestra el cuadro con todas las escenas y también nos muestra cada una en forma detallada cómo se ve. Entonces esa sería la actividad, crear 3 escenas con mínimo 2 personajes principales que tengan las mismas características físicas en cada una de ellas y enviarme la evidencia a través de la plataforma en formato PDF para no tener ninguna dificultad. Entonces les deseo un feliz resto de semana y muchos éxitos y que disfrutemos explorando estos personajes principales para crear un argumento. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.